Hola, muy buenas tardes. En el siguiente video presentaremos el análisis de la campaña electoral de Enrique Peña Nieto en el 2012. Los integrantes de este equipo son su servidor Rodrigo Olavarrieta Ferrer y mi compañero Ángel Zurita. Iniciaré con el punto número 1 de esta investigación, que es el contexto histórico. De manera introductoria, la elección presidencial de México en el 2012 tuvo diferentes características que le hicieron particular, como el regreso del Partido Revolucionario Institucional, que en el año 2000 había perdido el gobierno ante el Partido Acción Nacional. Después de gobernar casi como partido único la mayor parte del siglo XX, pero además, otro dato es que en el 2006 fue relegado al tercer lugar en las preferencias electorales, con un apenas 22% de votos. Por detrás de este candidato, que era el PAN y ganador, Felipe Calderón, con casi 36% de los votos, y el representante del PRD, Andrés Manuel López Obrador, con un 35.29%. Estuvo muy cerrado esa contienda, de hecho hubo muchos problemas, pero bueno, no es el tema. Siguiendo con la introducción, esto llevó a que durante el 2012 existiera un contexto de incertidumbre sobre que todavía el partido hegemónico, o sea el PRI, sin embargo, las elecciones le fueron favorables, ya que el candidato Enrique Peña Nieto ganó con un 38% de los votos, superando por un margen de casi 7 puntos al representante de izquierda, que es Andrés Manuel López Obrador, que él obtuvo un 31% aproximadamente, y dejando en tercer lugar a la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, con un 25% de las preferencias. Bueno, y ahora nos preguntamos, ¿pero qué sucede? ¿Por qué un partido como el PRI, que había sido relegado en las últimas dos sexenios, volvió a la presidencia? Bueno, pues en el siguiente trabajo se hace un análisis de la campaña electoral de Enrique Peña Nieto, para revisar algunas particularidades que le hicieron posicionarse de nuevo al PRI como un partido gobernante, como lo era hace 12 años después de esta victoria. Se revisará el contexto político y social que rodeó las elecciones del 2012, así como las preferencias que los votos por condiciones demográficas, para poder analizar quiénes y hacia quién fue dirigida la campaña. El contexto político. Ver el éxito que tuvo el PRI y sobre todo Enrique Peña Nieto para llegar a la presidencia no se puede apartar del contexto que vivía México en esos momentos. A pesar que la figura del candidato y entonces gobernador del Estado de México era fuerte, sin duda lo que pasaba con la violencia en el país marcó el declive del gobierno federal y el partido en el poder, el PAN. Esto se debe a que para entonces había más de 121,000 muertes por la llamada guerra contra el narcotráfico, que Felipe Calderón había declarado al inicio de su mandato. Esto se reflejaba en las encuestas y en su aprobación, que apenas alcanzó el 49%, muy por debajo del 67% de Vicente Fox o el 66% de Ernesto Zedillo. Escenario económico y social. Otra de las cosas que vislumbraba en la escena electoral del 2012 fue el triunfo del PRI en las elecciones intermedias del 2009, donde se ganaron a 5 de los 6 estados en disputa, con 237 diputaciones y con 500 en total, lo que permitía ver que el partido seguía siendo la principal fuerza política en el país. Además, eso ayudó que el gobierno, que en mayoría era respaldado por el proyecto para el 2012, todo eso era resuelto en las consecuencias que había tenido la propia crisis económica de aquel año, que sumada a la violencia y a la poca legitimidad con la que llegó Calderón al poder tras las polémicas de la elección del 2006, reunía diversos indicadores que veían la retirada del PAN del poder. Por otro lado, la izquierda, que para muchos había ganado la elección del 2006 con el candidato Andrés Manuel López Obrador como principal figura, comenzó un proceso de fragmentación donde su dirigencia había decidido hacer alianzas con el PAN, que representa su antítesis ideológica, lo que generó desacuerdos con sus partidos satélites como el Partido del Trabajo y Convergencia, además de diferentes al interior.
Todo eso marcó un contexto político y electoral que favorecía al PRI. Sin embargo, como rival estaba quien para muchos había sido víctima del fraude electoral del 2006 y era, por lo menos en su propio discurso, el presidente legítimo, es decir, AMLO. Esto llevó a que el PRI tuviera que utilizar otro tipo de estrategia y dejar de lado la sobriedad que siempre distinguió a sus candidatos, y encontraron al gobernador del Estado de México al candidato ideal. Hola, analizando la campaña electoral de Enrique Peña Nieto de 2012, es muy importante conocer al partido y al candidato. Empezando por el partido, el PRI, es esencial saber que el PRI es fundado el 4 de marzo de 1929 por Plutarco Elías Calles. En aquel entonces, se llamaba Partido Nacional Revolucionario. Para 1938, cambiaría sus siglas a PRM, Partido de la Revolución Mexicana. Y posteriormente, para 1946, cambiaría sus siglas al PRI, como permanece hoy en día. El PRI nace debido a la Revolución Mexicana. Por lo tanto, los ideales del partido eran de izquierda. Este partido sería el partido hegemónico durante el siglo XX. El PRI gobernaría México durante más de 70 años. Pero con la llegada del nuevo milenio en el 2000, se daría la alternancia. ¿Cómo sucedió esto? En aquel entonces el presidente era Ernesto Zedillo y llegarían las elecciones del 2 de julio del 2000, donde el PRI sufriría su primera derrota. Esta se daría porque el candidato del PRI, Francisco Labastida, quedaría en segundo lugar, por debajo del expresidente panista Vicente Fox. 6 años más tarde, en el 2006, el PRI volvería a sufrir una derrota, más drástica esta vez, debido a que el candidato del PRI, el político tabasqueño Roberto Madrazo, quedaría en tercer lugar en estas elecciones, por debajo de Andrés Manuel López Obrador del PRD y del expresidente Felipe Calderón del PAN. Este era el escenario político del PRI antes de la campaña de Enrique Peña Nieto. Un PRI que no era gobierno federal, sin embargo, tenía fuerza todavía en las cámaras y en varios estados de la República, sobre todo en el Estado de México. Hablando del Estado de México, entonces es importante conocer ahora al candidato. Enrique Peña Nieto nace el 20 de julio de 1966 en Atlacomulco, Estado de México. A los 18 años de edad, Enrique Peña Nieto se afilia al PRI. Estudiaría la licenciatura en Derecho en la UP y una maestría en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey. En el Estado de México se haría de grandes aliados políticos. Por eso trabajaría en el gobierno del exgobernador del Estado de México, Emilio Chaufet, y sobre todo, pieza esencial del gobierno de su muy allegado Arturo Montiel, que lo nombraría secretario de Administración del 2000 al 2002. Posteriormente, en el 2003, Enrique Peña Nieto sería electo diputado local por Atlacomulco en el Congreso del Estado de México. Para el 2005, Enrique Peña Nieto sería el candidato del PRI a la gobernatura, ganándola sin ningún problema. Entonces, Enrique Peña Nieto se convertiría en gobernador del Estado de México, tomando posesión el 15 de septiembre del 2005, durante 6 años, de 2005 a 2011, un timing perfecto. El gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México fue polémico. Sucedió la matanza de Atenco, donde 2 personas perdieron la vida, y aparte se han filtrado ciertas cifras que el gobierno del Estado de México, encabezado por Enrique Peña Nieto, gastaba millones de pesos en publicidad, tanto con Televisa como en spots publicitarios que hacían enaltecer la figura del gobernador y del partido. Es así que Enrique Peña Nieto llegaría a las elecciones del 2012, donde sin ningún problema sería elegido candidato por el PRI. Esta vez, los adversarios del PRI serían Andrés Manuel López Obrador por el PRD, Josefina Vázquez Mota
por el PAN y Cuadri por el partido Nueva Alianza. Enrique Peña Nieto sería un candidato que contaba con un respaldo político muy fuerte. Sobre todo traía las reformas estructurales y su imagen era sumamente importante. Aparte de ser un candidato joven, ser un candidato guapo, Enrique Peña Nieto, carismático, se supo hacer de alianzas políticas y también fue esencial su matrimonio con una actriz de Televisa. Por lo tanto, un candidato en lo personal perfecto para México. Logró la victoria de la elección presidencial de 2012. Sería entonces que Enrique Peña Nieto gobernaría México de 2012 a 2018. Esa es la historia del PRI y de nuestro candidato analizado. Muchas gracias. Para el cuarto punto será un análisis del electorado, en el cual se busca el perfil sociodemográfico, ubicación geográfica, encuestas y mapas electorales. El electorado de Enrique Peña Nieto, para noviembre de 2011 el gobernador del Estado de México anunciaba su candidatura para presidente, algo que para los analistas políticos era más que obvio. Esta fue la primera campaña donde se explotó el alcance de los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales, las cuales fueron desarrolladas a partir de una estrategia de marketing político que se enfocó en la empatía y en la identificación de características personales entre el candidato y los seguidores. Además, siempre remarcando la idea de un candidato guapo, joven, carismático, que ya se había puesto a prueba desde el 2005, cuando hizo su campaña para el Estado de México. Eso guió el voto hacia las mujeres y personas del contexto rural, pero sobre todo con una difusión televisiva que impactaría en los resultados electorales. El Observatorio Universitario Electoral, que es la OUE, en su informe sobre preferencia electoral para el 2012 marcó una clara tendencia a diversos datos demográficos que hacían visible quienes votarían por el candidato del PRI. Una cosa que era clara en este informe fue que personas aún tenían como medio principal de comunicación la televisión, ya que el 80% de las personas encuestadas decían que su principal medio de comunicación por el que seguían el proceso electoral en el 2012 aún seguía siendo la televisión y muy por debajo la radio y el periódico. La estrategia televisiva tenía más impacto siempre y cuando se lograba dominar la campaña. Además, la construcción de la figura de Enrique Peña Nieto también tuvo impacto en cuanto a la preferencia electoral por el género, ya que el 34% de las mujeres encuestadas inclinaban su voto por el candidato priista, el 21% por AMLO del PRD, que la condición muy diferente a los hombres que tenían como preferencia el candidato del PRD con el 33.3% de las preferencias. Por otro lado, la cuestión territorial también tuvo un fuerte impacto en cuanto a las preferencias electorales, ya que regiones como el occidente, que está conformada por estados como Guanajuato o Jalisco, daban una gran preferencia a Peña Nieto, con el 38% de las preferencias. Incluso la región centro, donde está la Ciudad de México, segundo padrón electoral, y el Estado de México, primer padrón electoral, daban una preferencia del 37% de la intención del voto, mientras que AMLO apenas tenía el 25%. Incluso en las zonas rurales y urbanas, el PRI tenía ventaja en la primera con el 39% de las preferencias y la segunda con un 31%. Todos estos datos visibilizan el impacto que la candidatura de Enrique Peña Nieto tuvo durante su campaña, ya que este informe de la OUE recopila encuestas de diferentes consultorías y periódicos, como la parametría de Mitofsky, Milenio y el Reforma, lo que hace ver que el objetivo y la explosión mediática tuvo impacto en las preferencias electorales que se reflejaron en los resultados, donde el PRI ganó 21 de los 32 estados, incluyendo el padrón número 1, que era el Estado de México, y el tercero, Veracruz, con prácticamente todo el norte y occidente a su favor. Además, para muchos medios, la campaña electoral, donde se presentó al candidato como el galán, como el carismático, explotó en la televisión como medio que permitió el voto femenino, que fuera súper decisivo para esta campaña electoral,
ya que el resultado final fue el 41% de los votos de las mujeres fueron para Peña Nieto. Muy por arriba del promedio en las encuestas fue el 35%. Y como conclusión final, no cabe duda que la campaña de Enrique Peña Nieto se basó en el impacto mediático y el respaldo de Televisa como principal difusora que hicieron dejar de lado los años de presidencialismo del PRI y sobre todo las manchas de corrupción o incluso de feminicidios que el candidato tuvo durante su paso como gobernador del Estado de México. Sin embargo, una fragilidad política y una buena campaña hicieron que los resultados fueran más que los esperados, sobre todo después de no figurar en las últimas elecciones presidenciales. El contexto político y social también fue súper importante, sobre todo por la falta de legitimidad que había perdido el PAN y las constantes luchas dentro de la izquierda. Sin embargo, todo el desarrollo de la campaña, así como el enfoque a un cierto electorado, logró que todo se conjugó para que se regresara de nuevo al PRI a las manos del poder, ¿no? Después de 12 años sobrios que supieron explotar al máximo. Sin duda, en la actualidad un candidato como Peña Nieto tal vez no tendría oportunidad por el sexenio que se vivió, pero tal vez otra estrategia dirigida desde los medios de un sector tan predominante como las mujeres o explotando ciertos enojos del electorado puede sin duda poner otra vez un candidato tricolor en el poder. Gracias.